desde los tiempos inmemoriales, el ser humano ha estado en una eterna conversación con lo divino. Una conversación llena de preguntas, de alabanzas y, sobre todo, de silencios. ¿Qué pasa cuando el diálogo se interrumpe? ¿Qué ocurre cuando el eco de la voz de Dios se desvanece por completo, reemplazado solo por el rugir del dolor? Esta es la travesía de Job. No es solo una historia de sufrimiento, es un mapa existencial sobre el abismo de la pérdida total. Es la narrativa profunda de un hombre que lo ha perdido absolutamente todo, su fortuna, su salud, sus hijos, su seguridad. Y en el centro de ese derrumbe, en ese páramo de ceniza y desesperación, se encuentra la pregunta más incómoda, la que nos atormenta a todos en algún momento de nuestras vidas: ¿por qué Dios calla? Nos adentraremos en ese misterio, en ese vacío que no tiene respuesta sencilla. ¿Cómo mantener la fe no cuando las cosas van mal, sino cuando la desesperación ha construido un muro tan alto que parece impenetrable? ¿Cómo nos mantenemos erguidos cuando nuestro sistema de creencias se desmorona ante el peso de la injusticia? Porque el viaje de Job nos confronta con una verdad incómoda: la fe no es una armadura mágica que nos protege de las tormentas. La fe, en su esencia más pura, es la capacidad de seguir buscando significado incluso cuando no encontramos señales. Es el acto radical de levantar la cabeza y preguntar: ¿hay algo más allá de este dolor? Este es nuestro compromiso, explorar el misterio de ese silencio, para descubrir que la respuesta a la pregunta, ¿por qué?, es, a menudo, mucho más vasta y milagrosa de lo que jamás pudimos haber imaginado. La restauración divina, amigos míos, siempre supera nuestras expectativas. Vivimos en una trinchera de fe, un terreno donde la certeza se deshace y el dogma se vuelve hueco. Todos hemos conocido, o hemos visto, la desesperación. Es el momento en que el escenario de nuestras vidas se desmorona por completo. Se pierden los bienes, la salud, las relaciones, y peor aún, se pierde la narrativa de la seguridad. En ese vacío, aparece el depredador más silencioso y aterrador: la duda. Es el misterio del silencio de Dios. Cuando Job sufre, grita. Sus preguntas son crudas, desgarradoras: si eres bueno, ¿por qué me dejas sufrir esto? Y lo más difícil de confrontar no es la pregunta dirigida a Dios, sino la pregunta que resuena en nuestro corazón: ¿dónde estás tú? Sentimos, de manera visceral, la ausencia. Sentimos el silencio. Y ese silencio, amigos, es lo que nos obliga a confrontar la verdad más incómoda de la experiencia humana: la fe no es primariamente una emoción, es una disciplina. Es un músculo que, ante la catástrofe total, puede paralizarnos. En nuestro confort, es fácil hablar de confianza y paz. Pero la vida no nos da pañuelos, nos da ceniza. La crisis nos desnuda hasta el hueso, y en ese estado de desnudez, la fe amenaza con evaporarse. La duda nos susurra que el plan divino es inexistente, que somos víctimas de la casualidad cruel. ¿Por qué nos permite Dios, o el destino, ese vacío ensordecedor? ¿Es una prueba de resistencia? Quizá. Pero lo que entendemos como prueba, a menudo solo es un proceso profundo de desaprendizaje. Es aprender a amar a Dios no por lo que Él nos da, sino a pesar de lo que Él parece callar. Aquí reside la profundidad del misterio: la verdadera fe no es la que se mantiene en la bonanza, sino la que aprende a convivir con la pregunta irresuelta, con la injusticia palpable, y con el silencio que parece infinito. Es un acto de voluntad que nos obliga a seguir dando el siguiente paso, no porque veamos el camino, sino porque recordamos que no estamos solos en la oscuridad, aunque el sonido de su voz esté silenciado. El camino hacia la resiliencia no es encontrar la respuesta a por qué, sino aprender a respirar con el por qué. Si pudiera encapsular mi lucha en una sola palabra, sería el vacío. No hablo del vacío físico, sino del vacío espiritual, el momento en que la música cesa y el silencio de Dios se vuelve ensordecedor. Hubo tiempos en mi vida, tiempos tan oscuros, en que la fe no fue un ancla, sino una promesa vacía. Yo había construido mi relación con lo divino sobre la base de la comodidad y la respuesta instantánea. Pensaba que la fe era una transacción: si yo hago esto, tú me das aquello. Y cuando algo, se desmoronó, cuando la enfermedad nos golpeó, cuando el trabajo se esfumó, cuando las relaciones se quebraron, mi fe no colapsó de golpe, se desinfló lentamente,
haciendo que cada duda pareciera una herida abierta. Sentí el abandono. Me pregunté, con toda la rabia que un alma herida puede acumular, si realmente existes, ¿dónde estás? Esa época de Job Personal fue aterradora. No era la pregunta sobre la existencia de Dios lo que dolía, sino su aparente indiferencia. Había días en que mi única compañía era el eco de mis propias preguntas. Me sentí diminuto, insignificante, confrontando un silencio que era más pesado que cualquier tormenta. Los libros y los sermones parecían hablar de una fe que yo ya no poseía. La fe, en ese momento, era una teoría hermosa, pero inútil para el frío de la realidad. El giro no fue un milagro de fuegos artificiales, sino un gemido de aceptación. Me rendí. Dejé de exigir respuestas y simplemente me quedé en el silencio. Y es en ese abismo donde comienza la alquimia divina. Comprendí que la restauración no iba a ser un retorno a lo que fue. Iría a ser la construcción de lo que tiene que ser. Y de esa ruina, de esa rendición total a la misteriosa paciencia de Dios, comenzó a brotar una fe más honda, una fe muscular que ya no dependía de la ausencia de dolor, sino de la certeza de su presencia. Hoy, miro hacia atrás y veo que cada quebranto no fue un final, sino la cimentación para una esperanza que trasciende cualquier estadística humana. Llegar al silencio de Dios no siempre es un acto divino, a menudo, es un eco de nuestras propias heridas. El abismo de Job nos confronta con una verdad brutal: el silencio no siempre significa la ausencia. A veces, es un espacio de vacío que la humanidad, en su desesperación, interpreta como abandono. ¿Qué causas llevan a este desánimo profundo, esta tentación de la desfechanza? Son desafíos primariamente humanos. Empezamos por la frustración intelectual. Queremos que la fe sea una fórmula de causa y efecto: si yo soy bueno, Dios debe recompensarme. Cuando la balanza se inclina violentamente hacia el dolor, nuestra fe se quiebra ante la injusticia percibida. Luego está el peso de la pérdida. Perder la identidad, la seguridad material, las relaciones, o todo lo que construyeron nuestro sentido de propósito. La naturaleza misma nos confronta con la impotencia. ¿Para qué rezar si el mal es indiscriminado? La mente lucha por encontrar un patrón en el caos, y el silencio de Dios se siente como el colapso de ese patrón. Espiritualmente, el silencio nos obliga a despojarnos de nuestra cómoda narrativa. Nos obliga a cuestionar la narrativa que nos enseñaron: que el sufrimiento siempre tiene un propósito visible o inmediato. Los desafíos emocionales nos empujan a la rabia, a la negociación y, finalmente, al cuestionamiento radical. Es la rabia contra el destino, es el agotamiento del alma que grita: ¿y si no hay nada más allá de este dolor? Este es el terreno más peligroso, el punto donde el lamento se convierte en acusación, donde la pregunta de ¿por qué Dios? No busca consuelo, sino una explicación satisfactoria y lógica. El silencio de Dios, en realidad, nos devuelve a nosotros mismos, forzándonos a enfrentar la profundidad de nuestro propio vacío, y a decidir si nuestra fe se basa en la comodidad, o en la verdad ineludible del misterio. Cuando la teoría de la fe choca con la realidad de la desesperación, la pregunta se vuelve brutal: ¿por qué es tan difícil creer en Dios cuando parece que has perdido todo? En el corazón de esta lucha, Job no está simplemente preguntándole a Dios, está luchando con la arquitectura misma de su propia alma. Su dolor ya ha trascendido el mero sufrimiento físico, ahora es una crisis existencial, un grito filosófico en el vacío. Job está exhausto de ser confrontado. Cansado de la lógica de sus amigos, cansado de la sugestión de que su sufrimiento debe ser una simple negociación por un error pasado. Él no quiere explicaciones concisas, busca una razón que justifique la crueldad del silencio divino. De repente, la fe deja de ser un refugio suave y se convierte en un campo de batalla, donde cada pensamiento de duda es atacado con la fuerza de su propio dolor. ¿Cómo se mantiene la esperanza cuando las pruebas son tan uniformes y constantes? ¿Dónde reside el pacto cuando el pacto parece haber sido rasgado por el viento? Es natural, incluso necesario, que el alma humana se rebelle contra lo inexplicable. Desconfiar, cuestionar y gritar las preguntas más incómodas no es una falla de la fe, es, paradójicamente, el primer acto de honestidad radical. Es reconocer el abismo entre el deber, creer y el sentimiento de la realidad. El silencio de Dios, desde la perspectiva humana, es el vacío más aterrador. Sugiere indiferencia, o peor aún, abandono.
Pero es precisamente en ese silencio, en el lugar donde no hay respuestas fáciles, donde la fe debe pasar de la comprensión intelectual a la entrega visceral. Dejamos de exigir la explicación, y comenzamos a exigir solo la presencia. Esta es la ardua escuela de la espiritualidad, aprender a depositar nuestra confianza no en la lógica, ni en la comodidad, sino en el misterio mismo, sin garantía de recompensa inmediata. Porque la verdadera restauración no comienza con la respuesta, sino con la aceptación de la pregunta. Si hay un hilo conductor en el dolor de Job, es el hilo de la resistencia. Nuestra cultura nos enseña a construir fachadas de invulnerabilidad. Somos el empleado exitoso, el padre perfecto, la pareja que nunca se quiebra. Vivimos por miedo a ser vistos en nuestra peor versión. Pero el misterio de la fe, y el misterio de Dios, operan justamente donde más nos duele, en la grieta. La vulnerabilidad no es simplemente rendirse, es la decisión consciente de desmantelar el muro que hemos construido a nuestro alrededor. Es decir, aquí estoy. Estoy roto. No sé cómo continuar. Para Job, el exilio fue su exposición brutal. Ya no pudo sostener la máscara del hombre bendecido. Su lamento desgarrador, su grito de indignación contra el silencio, fue, paradójicamente, su mayor acto de fe. En ese grito, dejó de intentar tener la razón y simplemente se permitió sentir la magnitud de su pérdida. Entender que la debilidad es la puerta a la restauración divina requiere un cambio radical de perspectiva. Creemos que la fuerza nos acerca a Dios, en realidad, es en la impotencia donde lo encontramos. Cuando agotamos nuestras propias estrategias de solución, cuando las fuerzas del debo y el tengo que se han marchitado, nos quedamos solos con el puro soy. En ese vacío, donde el control se desmorona, es que la gracia divina puede entrar sin resistencia. Es como la tierra más árida que, precisamente por su escasez, está más preparada para recibir el milagro de una lluvia inesperada. La Biblia nos enseña que no estamos llamados a ser guerreros autosuficientes, sino jardineros receptivos. Debemos aprender el silencio del jardín en que crecen los milagros. Permitir la debilidad no es fracasar ante Dios, es la condición sine qua non para que Él pueda manifestar su poder de manera que sobrepase nuestra capacidad de comprensión. La restauración más grande nunca viene a aquellos que han perfeccionado su narrativa, llega a los que han admitido, con el alma desnuda, que ya no tienen nada que ofrecer, sino solo la voluntad de esperar. Y en esa espera, en esa vulnerabilidad santa, encontramos la promesa de que su misericordia es siempre, siempre mayor que nuestro dolor. Si hay algo que el libro de Job nos enseña, es que la vida es una montaña rusa de gracia y pérdida. No hay un mapa de cómo será el camino, solo hay la fe en el siguiente paso. Y en este punto, este valle de ceniza, es donde la fe se desnuda y se enfrenta al frío, brutal silencio de Dios. ¿Cómo se sostiene una creencia cuando el apoyo material, la salud, las relaciones, e incluso la certeza de un futuro prometido, se esfuman como el humo? Nos encontramos en la rendición. Job no pregunta, ¿por qué yo?, sino que pregunta, porque hay un Dios que simplemente no responde. Esta es la pregunta más difícil de la fe humana, porque exige una fe que no esté anclada en la bendición visible, sino en la esencia misma del ser. Es caer en el abismo de la desesperación y, aún así, negarse a rendirse completamente. La fe sin respaldo no es la creencia ciega, es la decisión soberana de seguir respirando en la ausencia. Es el acto de aferrarse a la memoria de la promesa divina cuando la evidencia inmediata grita lo contrario. Nos enfrentamos a la prueba de si nuestra relación con Dios es un pacto transaccional, si me das esto, yo confío, o si es una relación de existencia pura, una que persiste incluso cuando el contrato se rompe. Aquí entendemos que la verdadera fe es, paradójicamente, la quietud. Es el saber que, aunque el mundo esté en llamas, el fundamento que ha sido establecido, ese conocimiento profundo de quién es Dios, permanece incólume. No necesitas el milagro para creer en el milagro. No necesitas el consuelo para saber que hay consuelo. Simplemente necesitas recordar que tu valor no está determinado por tu posesión más preciada, sino por la permanencia de tu corazón, incluso cuando ese corazón está roto en 1000 pedazos. Y en ese vacío, al borde del colapso, es donde la restauración divina no solo nos devuelve lo que perdimos, sino que nos revela una nueva dimensión de gracia. Una gracia que es tan profunda que nos enseña que la fortaleza no viene de la ausencia de tormentas, sino de la certeza de que Él está en el centro, sosteniendo los pedazos más frágiles de nuestra existencia.
Hemos navegado por la tormenta de las preguntas sin respuesta, por el abismo del dolor que nos lleva al límite de la fe. Job ha visto el peor escenario, la pérdida total de su riqueza, su familia y su salud, y en sus palabras, el silencio de Dios ha sido el vacío más aterrador. Pero la travesía no termina en la desesperación. La restauración divina no es simplemente la vuelta a lo que fue, es una metamorfosis, un ascenso a algo infinitamente mejor de lo que jamás imaginamos. Imaginen la magnitud de la caída, llegar al punto cero. ¿Qué queda cuando el mapa entero se desgarra? Nos queda la desnuda necesidad de creer. Es en ese fondo, en esa rendición absoluta, donde la mano invisible de Dios interviene. Esta restauración no llega como un cheque bancario milagroso o como el reencuentro instantáneo de todo lo perdido. Viene envuelta en una paz que trasciende la lógica y en una fuerza que supera la comprensión humana. La lección más profunda de Job es que la respuesta divina opera bajo leyes diferentes a las nuestras. Cuando nos sentimos más rotos, es cuando nos vestimos de nuevo. El nuevo Job no es el hombre original, es la personificación de la resiliencia trascendente. Sus posesiones físicas regresan, sí, pero es su alma, su conexión con el misterio, lo que ha sido reescrito y elevado. Comprender esto es aceptar que Dios no nos restaura para que volvamos a ser lo que éramos, sino para que seamos testigos de lo que puede ser. La promesa para nosotros es sublime, nuestra experiencia con Dios siempre tendrá un margen de error de expectativas. Él no nos devolverá el oro que perdimos, sino una visión de oro puro, no nos devolverá la juventud, sino una sabiduría inquebrantable. La verdadera restauración divina es el nacimiento, el momento en que entendemos que incluso en el polvo más oscuro de nuestro dolor, la luz de su promesa nunca se apaga. Es una vida nueva, un testimonio vivo de que la fidelidad de Dios siempre, siempre, supera nuestra capacidad de comprender.